No es casualidad que yo te ame cuando veo todo lo que has hecho. No solo en tu creación, sino en mi corazón. Que sin saber por qué, ya no es un corazón de piedra. No es casualidad que yo te ame, porque de tu voz emana vida, capaz de transformar un pobre corazón en una vida llena de alegría. Tu voz creó la luz que aún hoy podemos contemplar. Tu voz creó las nubes bajo el cielo y sobre el mar. Oh, habla otra vez, voz de Jehová. Repite en mí el milagro y que te pueda escuchar. Desata el poderío de tu voz una vez más. Rugido de león de la tribu de Judá. Señor, hoy, quizás más conscientes que en otras oportunidades, yo ruego, Padre amado, que a través de la predicación de tu palabra, tu voz sea escuchada. Y los hombres temblemos delante de ti. Señor, yo te ruego, ten misericordia de nosotros en esta mañana. Te queremos oír por medio de tu poderosa palabra. Te necesitamos, oh Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es complejo comenzar después de cantar cosas como esas. Por lo menos a mí me cuesta. El día de hoy vamos a ver un sermón que se llama Como niños en su regazo. Y tiene que ver con la palabra del Señor. Con la llegada de un bebé a la casa, si me pueden poner el tiempo que después no respondo. Ok. Con la llegada de un bebé a la casa todo cambia. Una nueva etapa comienza en la casa. La casa se transforma en múltiples cuidados para él. El recién nacido comienza su rutina de desarrollo que tiene como pilares fundamentales dormir y comer. Respecto a la comida, para el desarrollo y el crecimiento del bebé, Dios diseñó un glorioso e inigualable sistema de alimentación que hace que el bebé reciba todo lo que necesita, por lo menos hasta los 6 meses, si no me equivoco, corríjanme, que es la lechita de su mamá, el amamantamiento. El bebé es todo lo que necesita cuando es bebé, la leche de su mamá. Es un superalimento. La leche materna es la fuente de alimento natural de los bebés menores de 1 año y esta leche tiene cantidades adecuadas de carbohidratos, proteínas y grasa, sin sellos y sin etiqueta es lo que necesita, es preciso. Proporciona proteínas digestivas, minerales, vitaminas, hormonas que los bebés necesitan. Tiene anticuerpos que le evitan que el bebé se enferme. Y hay una particularidad en los bebés que todos conocemos, y es cuando tienen hambre. Que sin hablar, sin saber hablar, ni caminar, ni siquiera pensar,
Quizás algunos ni siquiera pueden abrir sus ojos como para comunicar algo, pero hay algo que universalmente sabemos todos de un bebé recién nacido, y es cuando tiene hambre porque grita y llora hasta que viene la mamá y le da lo que él quiere. ¿Cierto? Ese momento en que ese bebé se acopla a su mamá, termina el caos y comienza la paz. Para todos. Cuando el bebé llora, la mamá automáticamente sabe que ese pequeño quiere algo que le va a servir porque él tiene hambre, o ya sea porque tiene fiebre, ya sea porque le duele la guatita, o porque quiere un regaloneo. Simplemente él quiere la leche de su mamá. Escúchame, él desea con vehemencia la leche de su mamá. Él hace notar que quiere la leche de su mamá. Ya sabes para dónde voy, ¿cierto? Y de la misma manera que un bebé desea desesperadamente la leche materna, el creyente, nacido de nuevo, también desea con desesperación su alimento, el alimento que lo va a ayudar a desarrollarse, crecer, a fortalecerse, a madurar y a evitar enfermedades del corazón producidas por el pecado. Adivine cuál es: la palabra poderosa y única del Señor. Escúchame, hermano, es deseando con vehemencia la palabra de Dios, la misma por la cual hemos sido engendrados. Ahora la que necesitamos para crecer y para madurar. Entonces nuestro texto dice así: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Escúchame, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Si nosotros hemos nacido de nuevo por la palabra de Dios que vive y permanece, en los versos anteriores, esto nos capacita para amar a otros. Esto nos capacita para amar como Dios quiere que amemos, de manera entrañable, sincera y duradera. Puedo amar a la familia de Dios porque hemos nacido por medio de la palabra gloriosa de Dios, y por eso podemos amar. Eso vimos la semana pasada, ¿te acuerdas? Y por tanto, de nuestro texto en el verso 1 del capítulo 2, está relacionado entonces a este nuevo nacimiento, del cual hablamos la semana pasada. Y ahora le siguen algunas exhortaciones. Por un lado, las exhortaciones del capítulo 2, verso 1, son lo que necesitamos desechar si vamos a amarnos unos a otros de corazón puro. ¿Me sigue? Para empezar, entonces, si queremos amar a la manera de Dios, debemos tomar estas cosas que nombra el apóstol Pedro y desecharlas, las que vamos a ver a continuación. Y por otro lado, el creyente, como bebé recién nacido, tiene por delante una vida en la que debe crecer sano y fuerte hacia la madurez. Hermano, y aquí me detengo un segundo. El propósito tuyo en la carrera cristiana no es siempre ser un bebé. Nosotros apuntamos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Sigo. Entonces, el creyente, como un bebé recién nacido, tiene por delante una vida en la que debe crecer sano y fuerte hacia la madurez, y para ello necesita aprender a obtener esta leche espiritual, de la cual habla Pedro. Sin embargo, a diferencia de un bebé carnal, el creyente
que nace de nuevo, pero aún no se ha sacado la vida vieja, pecaminosa, que todavía lleva en sus espaldas. ¿No es así? Porque aún pecamos. Por tanto, el crecimiento para el creyente que ha nacido de nuevo, podríamos decir que tiene dos facetas. Por un lado, una exigencia de parte del apóstol a una renuncia constante de los viejos hábitos pecaminosos, y por otro lado, requiere de una muy buena alimentación. Hermanos, si hemos nacido de nuevo, esta es la idea de mi predicación, debemos alimentarnos bien para crecer para salvación. Si hemos nacido de nuevo, debemos alimentarnos bien para crecer para salvación. ¿Cómo debemos alimentarnos para crecer para salvación, pastor? ¿Cuál ha de ser el alimento? Para eso consideraremos, a modo de metáfora, la comida que debemos desechar y la comida que debemos desear para poder crecer. Usted ya sabe para dónde voy. Primero, el alimento o comida que debemos desechar. Lo que debemos desechar, en el verso 1, despojarse es privar a alguien de lo que goza y tiene, desposeerlo de aquello con violencia. Eso es lo que Pedro nos está animando a hacer cuando dice desechando. Es quitar, hacer a un lado de una manera vehemente, radical. Vamos entonces a adentrarnos en lo que debemos desechar. Pedro enseña ahora que los creyentes han de rechazar radicalmente toda alimentación malsana que venía con la vieja vida de las cuales el Señor los había rescatado. No deben volver a disfrutar del comportamiento corruptible. Es cierto que el fruto del pecado es en cierta manera apetitoso y de buen sabor, pero está escondido detrás de eso un veneno que afecta el alma. Como dice Génesis 3:6, bueno para comer y agradable a los ojos. Terminó en muerte. Pero seguir comiendo la mala alimentación impide que la buena alimentación pueda tener algún efecto positivo en nuestro organismo. El niño que se llena de porquerías, que no quiere comer buena comida provista por su madre, va a tener consecuencias en su desarrollo. Va a producir enfermedades. Y el creyente que se rinde a lo que a continuación diremos, va a desarrollar enfermedades, no va a crecer apropiadamente. El apóstol comienza y dice, desechen ¿qué? Tal cosa, toda malicia. Cualquier brote de rencor o antipatía que tiende a destruir la comunión fraternal o cualquier deseo de hacer daño a tu hermano es una forma de malicia de la cual hemos de despojarnos con urgencia. Todo engaño. Naturalmente, la forma más descarada de engaño verbal es mentir o no decir toda la verdad. Es también una manera de mentir. Vamos a dañar la comunión de la iglesia, de nuestra casa, nuestro matrimonio y nuestras amistades cuando nosotros nos alimentamos con engaño. Fingimientos, y aquí me detengo un poco. Apariencias y acciones.
además de palabras. El fingimiento trae algo muy, muy perverso, que es una incoherencia entre la doctrina y la práctica, entre el pensamiento y la conducta, entre el comportamiento en la iglesia y el comportamiento en el hogar o en el trabajo. Podemos caer en la tentación de llevar un estilo de vida en la que en la iglesia llevamos una máscara de santidad que no manifestamos constantemente en la semana. Puede ser incluso, escúchame, esto es serio. Puede ser que incluso en nuestras oraciones y cánticos expresemos grandes efusiones de amor a Dios. Señor, te seguiré donde vayas, donde me llames. Y vienes cada un mes al culto. Puede ser que nuestras grandes efusiones de amor a Dios y compromiso con el Evangelio quizás no se están correspondiendo con nuestra vida diaria. Debemos desechar ese tipo de fingimientos también que no nos alimenta. Porque nos engañamos a nosotros mismos. Tenemos que dejar de lado, para lograr que seamos coherentes con el Evangelio en el día a día, en la casa y acá. Saquemos radicalmente esto de ser como aquel que ora piadosamente acá en el culto, pero es capaz de haber peleado e insultado a su esposa hace una hora atrás sin siquiera haberle pedido perdón. Y acá nos paramos y, oh Señor, eres maravilloso. Y antes de venir, deseaste lo peor para ella. Eso es fingimiento, eso no alimenta y eso ha de ser desechado radicalmente si es que queremos crecer. La hipocresía en la iglesia es un gran mal, un estorbo en nuestro testimonio ante el mundo y una piedra de tropiezo para nuestros hijos cuando ellos ven nuestra doble vida. ¿Sabes lo que ocurre con eso, lamentablemente? Que se tiene una visión distorsionada del Evangelio. Todo el que nos observa y conoce realmente nuestra hipocresía, que en un lugar somos de una parte y en otro lugar somos de otra, hay una imagen que hay del Evangelio que es distorsionada. Y eso trae, hermanos, amigos, mucho daño al que está observando. ¿Cuántos hijos quizás hay aquí que vieron a sus padres declarar devoción al Señor, pero en sus casas esos padres eran unos maltratadores, hirientes, airados, abusivos? No me gusta hablar estas cosas. No es grato, pero es la verdad del Señor. Y hay que decirla. Debemos desechar estas cosas. Debe ser desechado por todo aquel que ha nacido de nuevo. Si no desechamos esto, entonces va a ser imposible amarse a unos a otros de manera pura y continua. Es muy difícil de amar a alguien que constantemente está engañando a otros. Sigue Pedro y dice envidias. Estoy tratando de pasar rápido el verso 1 para ir al 2, que yo sé que usted quiere llegar, pero
hay que pasar por aquí. La envidia tenemos que desecharla, obviamente, porque se trata de una molestia o un enfado íntimo que sentimos ante la manifestación de dones, de logros, de bendiciones, de gracias que otros tienen y yo no tengo. Y le puse aquí entre paréntesis, esto es un infantilismo. La envidia, que es muy real, es muy cierta, no deja de ser algo muy infantil que tú ves en los niños. Pero Pedro nos dice que nosotros debemos desechar los nuevos creyentes que han creído en el Señor, han atesorado su evangelio, deben alejarlas. Si aplicamos correctamente el evangelio en nuestras vidas, debemos alegrarnos si nuestro hermano es bendecido, prosperado o exaltado. Amén. No debes pensar que tú lo harías mejor que Él. Dale gracias al Señor porque está Él. Amén. Amén. Y tú sirve. Así es. Cuando tú veas a alguien aquí, cuando tú veas a alguien que no constantemente está, por ejemplo, dirigiendo un culto, alégrate. Amén. Así es, Señor. ¿Por qué me atrevo a decir eso? Porque tú sabes que nosotros nos tomamos muy en serio esto. Y no es que estemos ofreciendo oportunidades para que cualquiera que quiera pueda dirigir un culto el domingo en la mañana. Tú sabes que eso no es así. Por lo tanto, cuando tú veas a alguien aquí aparecer, alégrate. Dale gracias al Señor porque ese hermano ahora está sirviéndote. Y adivina, ¿quién va a ser el beneficiado de cuando alguien sirve a otro? ¿Yo? ¿Yo? Alégrate, es que yo lo haría mejor. Puede ser. Pregúntate por qué no lo estás haciendo. No, es que para eso tendría que ser más constante y ser como el hermano que viene todos los domingos y yo me mando 2 fallas al mes, entonces no me van a pescar. No, hermano, no te vamos a pescar. ¿Se entiende? La envidia opera en nuestra carnalidad con un espíritu mezquino de rivalidad y vanagloria, de forma que sentimos rabia cuando un hermano es preferido y sentimos celos ante sus dones y ministerios. Es tan dañino que quizás a ti te da envidia la relación que tiene Omar con su esposa. Bueno, yo no creo que sea tan así, que ellos saben tanto. Algo debe haber por ahí. Si tú te alimentas de eso, no vas a crecer. No vas a crecer. La envidia es causa de toda clase de disensiones y conflictos en la iglesia. Y termino. Toda maledicencia. El resultado de la envidia no es solamente el engaño, la hipocresía, sino también toda clase de maledicencias, es decir, críticas destructivas. Hermano, ¿que no se puede criticar? Sí, se puede criticar. ¿A quién? Hágaselo a la persona a la cual usted quiere criticar. No se lo haga a espaldas de la persona. Eso es chisme. Chisme. Las críticas constructivas se hacen frente a las personas, no a sus espaldas. Las críticas destructivas que se hacen a espaldas de las personas son chismes.
Murmuraciones, calumnias, chismorreos y difamaciones. Los primeros lectores de esta epístola estaban sufriendo este tipo de ofensas verbales a manos de aquellos que los estaban persiguiendo. La pregunta es, ¿qué triste sería para ellos si ellos mismos practicaran entre ellos mismos las cosas por las cuales sufrían que los otros hacían en contra de ellos? Qué triste sería que nosotros predicáramos que el chisme es malo y nosotros fuésemos los chismosos más grandes. Qué triste sería decir que nos amamos, pero nos chismorreamos entre nosotros. Si tú te alimentas de eso, no vas a crecer y tu no crecimiento va a ser evidente. No creas que no se nota que nosotros no crecemos. Sí se nota. Es muy evidente. El engaño se practica de manera directa, hablando con doblez a la persona engañada. En cambio, las maledicencias suelen tomar la forma de calumnia habladas ante terceras personas acerca de quien no está presente. La triste realidad es que la iglesia, muchas veces que se plaga de murmuraciones y difamaciones, puede estar en vías o casi a puertas de hundirse y desaparecer. Pedro pide que seamos consecuentes con el llamamiento que hemos recibido. Y si realmente hemos nacido de nuevo y formado parte de la familia de Dios, y si aspiramos a crecer en santidad, entonces lo primero que debemos hacer es examinarnos a nosotros mismos para ver si en nuestra vida hay algún indicio de estas tendencias maliciosas que nos impiden crecer y arruinan la comunión en la iglesia. Examínate, hermano, examíname yo, Julio Morales, a ver si es necesario desechar alguna de estas cosas que pueden estar dando cuenta de nuestra inmadurez y de nuestro no crecimiento. Los cristianos hermanos, los cristianos deberíamos poder confiar en que las acciones de sus hermanos, en que tras las acciones de sus hermanos no hay ninguna motivación engañosa y que ninguno va a hablar mal a nuestras espaldas. ¿Me escuchaste? Deberíamos poder confiar los unos en los otros de que no hay motivaciones engañosas en nuestra relación y que yo esté seguro de que tú no vas a hablar mal de mí. Y si tienes algo que decir de mí, tú me lo vas a decir a mí. Deberíamos confiar en que eso es así, porque si hemos nacido de nuevo, entonces eso ha de ser así. Esto es triste si esto es una realidad porque trae mucho daño. Desechemos pues toda clase de malicia, vigilemos nuestras conversaciones y examinemos nuestras motivaciones, no sea que estemos abrigando envidia, practicando engaños e hipocresías y utilizando nuestra lengua para destruir la reputación de otros o para crear tensiones y conflictos en la iglesia. Con ese alimento jamás vamos a crecer. Si no nos esforzamos en tener una dieta adecuada, por lo cual hay que esforzarse, no podremos crecer, no estaremos sanos, nunca creceremos. Si tú no decides eliminar estas cosas de tu vida, no crecerás porque tu alimento no es la palabra y eso es lo que nos hace crecer y madurar. Amén. Amén. Salimos de lo que no debemos consumir. Ahora debemos aterrizar en lo que sí debemos consumir. Verso 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Desead
En el original esa palabra se traduce como ansiar, anhelar y desear con vehemencia. No es, me dan un poquito de leche. No lo voy a hacer porque se va a asustar si lo hago obviamente, pero es lo contrario a eso. ¡Ah, quiero leche! Está claro que la persona que se aferra a sus viejas costumbres carnales y sigue practicando la malicia, el engaño, la envidia y la calumnia, no puede simultáneamente beber de la leche espiritual no adulterada. Las dos cosas son sencillamente incompatibles. Pedro procede entonces de las cosas que debemos desechar a las cosas que debemos anhelar, y anhelar con intensidad. La frase desead como niños recién nacidos, quiero aclarar esto, no debe ser entendida como si fueran creyentes recién convertidos. Más bien el apóstol emplea esta metáfora de la leche de una manera positiva, que debe ser deseada por todos los creyentes y que, bueno, más adelante lo explico. Lo que sí está diciendo es que es una característica de todo aquel que realmente ha nacido de nuevo, sea hace poco tiempo o sea hace mucho tiempo, y la que lo caracteriza a este personaje que ha nacido de nuevo es que desea alimentarse con la leche espiritual con aquella intensidad que vemos en un recién nacido. A tal punto de que éste se vuelve impaciente y hasta frenético si su madre descuida la hora de darle su pecho. El bebé necesita comer con frecuencia y lo hace con ansia y con gusto. Así debe ser el creyente. El verbo desear empleado por Pedro es el mismo que se utiliza en el famoso salmo que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así, oh Señor, te anhela el alma mía. No se trata de un deseo cualquiera, sino de un anhelo intensamente sentido. Y no es un deseo por un mero conocimiento intelectual, que puede muchas veces disfrazarse de buscar a Dios, un intelectualismo. Yo quiero saber cosas de Dios. No es un mero conocimiento intelectual, sino que la persona que anhela la palabra es porque quiere seguir conociendo al Dios vivo. Sabe que conociendo sus atributos y creyéndolos, sabe que conociendo su voluntad y obedeciéndola de todo corazón, solo esto le traerá beneficios a su vida. Porque conocer a Dios y comprender a Dios es el máximo de los conocimientos en esta vida. No hay nada que se compare con conocer, comprender y tener una relación con el ser más extraordinario que ha existido y que jamás podrá ser comprendido por la eternidad. Aún estando con Él, siempre nos sorprenderemos de cómo es Él. Ese es el Dios que tú y yo deberíamos desear con vehemencia, como un niño desea la leche de su madre. Amén. Amén. Y es un deseo que solo puede ser satisfecho por la palabra de Dios. Amén. Nosotros, los que le amamos, los que hemos nacido de nuevo, deseamos saber lo que Él dijo. Deseamos saber cómo piensa, lo que nos ha prometido. Deseamos conocerlo porque desde que Él apareció en nuestras vidas, también por medio de la palabra de Dios, nuestra vida nunca fue igual.
Piensa lo que acabo de decir. ¿Por qué yo deseo al Señor? Porque desde que lo conocí, desde que incluso lo vi de lejos, desde que lo conozco así un poquito, mi vida ya no es la misma. Ahora soy feliz, ahora tengo paz, ahora puedo amar, ahora puedo hacer el bien, el pecado no me gobierna y un sinfín de cosas. ¿Cómo no querer conocer a ese Dios que con un toque de su presencia hizo todas esas cosas en mí? Por eso le deseamos. Nosotros hemos probado un poco de su amor y otras maravillas, y honestamente aquel que ha probado un poco del Señor le desea mucho más. Amén. Amén. Así es. El creyente desea saber cómo es ser un mejor padre. ¿No hay padres aquí? El creyente desea saber cómo ser un mejor esposo, una mejor esposa. El creyente desea saber cómo ser un mejor miembro de su iglesia a la cual pertenece y ha de servir. Porque entiende que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Entiendes? El creyente desea saber cómo ser más generoso, cómo usar sus dones para beneficio de otros, como esto y como aquello, como el bebé recién nacido. Así hemos de tener hambre de Dios y sabemos cuál es la fuente para este conocimiento, la santa palabra de Dios. Amén. Por eso te hago un llamado a ir como un niño a su regazo, con una actitud evidente de hambre por su palabra. Ojo, la implicación de lo que hemos venido diciendo, todos estos sermones desde Omar a Bastián y yo, es muy seria. Porque sugiere que es posible que la persona que no tiene hambre y sed de la leche espiritual, que no se santifica y que no se conduce con un temor reverente ante el Señor, puede que no haya nacido de nuevo. El bebé recién nacido sabe intuitivamente que necesita alimentarse y se vuelve loco si no consigue la suficiente leche materna que desea. De igual manera, una de las evidencias auténticas de una regeneración por medio de la palabra de Dios es el urgente deseo de alimentarte de ella. Amén. Amén. ¿Es dañino para la iglesia si nosotros no tenemos esa hambre? ¿Por qué? O si demostráramos esa hambre en otros contextos. Por ejemplo, ya que venimos hablando hace un momento de eso, el chisme. ¿Has conocido a alguien hambriento por chismear? ¿Eres tú un hambriento por chismear? Te voy a decir cómo luce uno. Imagínate que a ti te pasó algo y por X razón alguien agarra la cola de lo que pasó y empieza. ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? Cuéntame. Cuéntame, ¿qué te dijo? Ya, pues cuéntame. 100 WhatsApp. 20 llamadas. Oye, pero si soy tu amigo, no sé. Cuéntame. Juntémonos. Ya, pues cuéntame. ¿Qué problema tuviste con Jair? Qué bueno para los problemas, hermano. Sí, conmigo igual todo problema. Te invito a un helado. Vamos al mall a dar una vuelta. Te compro un regalo, pero cuéntame. Usted se ríe, pero eso es así.
Estoy obviamente exagerando para decir lo que quiero decir ahora. Deseo de todo corazón poder escuchar eso y que mi teléfono y de los hermanos se llene de solicitudes y necesidades. Como pastor, ¿por qué no me enseña tal cosa? ¿Por qué no me enseña sobre el Evangelio? ¿Por qué no me enseña a leer la Biblia? Solicitudes sobre querer aprender más de la palabra, y ruego a Dios que en casa sea un instrumento para desatar ese deseo en ti. Ese deseo por la palabra, y que llenes de solicitudes a los líderes de grupo, de que quieres hablar de lo que ahí se habló, que quedaste cautivo y tal cosa. Ese es mi deseo. No que tú quieras saber cuál fue la última pelea en la iglesia. De vez en cuando nace un bebé que no quiere mamar. En la vida espiritual esta clase de bebés parecen abundar. De la misma manera que la semana pasada veíamos que si no amamos no somos sus discípulos, porque para eso hemos nacido de nuevo. Lo mismo con la santidad y con el temor reverente. Si no respondemos de esta manera, con ansias, con un anhelo vehemente de la palabra de Dios, ¿cómo diremos entonces que tenemos esta salvación tan grande? Es inconsistente. Tu hambre por la palabra, tu hambre por conocer a Dios y su voluntad, es solamente el resultado de haber nacido de nuevo. Pastor, pero ¿cómo va a ser tan deseable esta cosa de la palabra y que la Biblia? Los helados de vainilla me gustan a mí, esos los deseo. Como me dijo Diego el otro día, hace 3 días que quiero comerme un helado. Pero deseamos esto como un helado de vainilla. Solo a modo de ejemplo y para animarte, para que creas esta verdad, quisiera decir algunas cosas de la palabra misma que ella misma dice de ella misma. Respecto a lo beneficiosa que puede ser. Y por qué hemos de desearla. Afírmate el cinturón. Pensando un poco en el Salmo 119, dice que en los primeros versículos, que los que guardan tu palabra son llamados bienaventurados. Amén. Amén. Bienaventurados los que guardan tu palabra. Y sigue el autor y dice, y el que anda en el camino de tus mandatos, entonces no comete iniquidades. Amén. Amén. La palabra de Dios te vuelve un agradecido. Con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios. La palabra del Señor te transforma en un gozoso. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que en todas las riquezas. Amén. Amén. Esto es sublime. La palabra nos libra de pecar contra Dios. Amén. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Amén. Gracias. Tú dices, tengo problemas con el pecado, pastor. Atesora la palabra en tu corazón, te librará de pecar contra el Dios que tanto dices amar. Amén. Gracias. Es un deleite y consejero. También tus testimonios son mi deleite. Ellos son mis consejeros. No sé qué hacer. Aquí está lo que tienes que hacer. Amén. Fortaleza. De tristeza llora mi alma. Fortaléceme conforme a tu palabra.
Es una ayuda ante todo. No se me ocurrió otra frase que poner, porque escucha lo que dice. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Amén. Esperanza. Pablo en Romanos dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Jeremías dice que es su alimento. Escucha. Cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras para mí eran mi gozo y la alegría de mi corazón. Y eso para mí es suficiente. Moisés, Deuteronomio 32. Entonces llegó Moisés y habló todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo. Él con Josué, hijo de Nun. Cuando terminó Moisés de hablar todas estas palabras a todo Israel, les dijo, eso es precioso. Fijad en vuestro corazón todas las palabras con que os advierto hoy, las cuales ordenaréis a vuestros hijos que las obedezcan cuidadosamente, todas las palabras de la ley, porque no es una palabra inútil para vosotros, ciertamente es vuestra vida. Amén. Amén. Por esta palabra prolongaréis vuestros días en la tierra a donde vosotros vais cruzando el Jordán a fin de poseerla. Moisés les está diciendo a los israelitas que ellos iban a vivir si atesoraban la palabra. Por eso su palabra había de ser fijada en su corazón, porque realmente su palabra, hacerla y obedecerla, era la vida. Por último, la palabra es nuestra salvación. Recuerda lo que dice Juan cuando inicia su evangelio. Y dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo se hizo carne y eso hizo toda la diferencia en tu vida y en mi vida. ¿Qué problema existe que la palabra de Dios no tenga algo que decir? Nada. Entrégate como un niño en los brazos del Padre sabiendo que ese es el lugar más seguro para ti. ¿Cómo no desearlo? Ven como un niño al regazo de tu Padre y recibe todo lo que necesitas para esta vida. Cuando vengamos al culto o estemos en nuestras casas, si la Biblia leída o predicada es la palabra de Dios, entonces nunca nos acerquemos a ella sin asombro. Te lo suplico, hermano amado. Porque es tan poderoso como Dios puede utilizarlo, que puede hacerlo incluso con toda tu incredulidad a cuestas. Y el resultado de nuestra buena alimentación es que podamos crecer
para salvación. Si la palabra es leída y meditada por el creyente, entonces el resultado es el mismo que un niño que se alimenta con leche sana. Crece y crece hacia la madurez como cristiano. Hermanos, ¿cuántos beneficios trae esto? Pensaba en qué decir en esta parte. Y créeme que esto salió de mi corazón. ¿Cuántos beneficios trae que tú y yo crezcamos? Crecer y madurar por medio de la palabra. ¡Qué útiles somos! ¡Qué útiles somos cuando ya dejamos de ser inmaduros! ¿No es así? ¿Qué beneficios trae nuestra propia madurez? Esa es una razón más por la cual anhelar su palabra. Hermano, desecha todas estas cosas y desea la palabra y serás una de bendición para otros. Amén. Y tú y yo necesitamos con urgencia ser maduros para ayudar a nuestros hermanos en adversidad. Necesitamos estar crecidos, siendo una influencia positiva para todos aquellos que vengan llegando. Y tú puedas decirle, hermano querido, no comas de esa cosa hace mal. Y no hablo de tomar bebida o comerte unas papas fritas. Estoy hablando del engaño, estoy hablando de la hipocresía, de todo tipo de maldad. Pero tienes que estar crecido, tienes que estar madurado, tienes que tener la palabra de Dios como fuego dentro de ti y decirle al que viene llegando, por ese camino no vayas, no vas a crecer. Madurar es de beneficio tanto para tu vida como para la vida de la iglesia. Necesitamos ser una influencia positiva. Tú eres necesario para enseñarles a los más pequeños a no alimentarse de envidias, de maledicencias, de engaños, de hipocresías y de difamaciones. Lo distintivo de nuestro versículo es que Pedro indica aquí que el crecimiento es posible únicamente si nos estamos nutriendo de la palabra de Dios. Pero debemos nutrirnos correctamente. La finalidad de la meditación de la palabra no es una acumulación de conocimientos teóricos, sino una transformación interna de niños a adultos. Amén. Maduros en el Señor y capacitados para toda obra buena. Amén. Termino con esto. Dice Paul Tripp, si nuestro corazón no está anhelando a Cristo, seguramente está anhelando otra cosa. Hermano, si hay un anhelo más grande que tu Salvador en tu corazón, hoy, aquí en este lugar, te ruego a que te examines y vengas con un arrepentimiento a su regazo, como un niño hambriento. Si tú no deseas nada de esto que hemos hablado y aún así piensas que eres creyente, ven como un niño a su regazo en arrepentimiento, reconoce que no le deseas y arrepiéntete de ese pecado. Él puede tener misericordia de ti. Amigo, tú que derechamente nunca has leído las Escrituras, o si a veces las has leído pero no las comprendes o te da sueño automático. A veces, no voy a decir eso, sí lo voy a decir, no importa. Cuando yo era más joven, harto más joven, que ahora tengo 40. Pero cuando yo era joven, muy joven, usaba la palabra para quedarme dormido. Tenía la Biblia roja Reina Valera que era de mi mamá al lado de mi pieza. Y cuando yo no podía dormir, la abría y era como, automático. Gracias, Señor, por el sueño. Si no las comprendemos o nos da sueño, déjame decirte que en ellas hay un tesoro muy grande. Amén.
Ese es tesoro que le puede dar sentido a tu perdida vida. Es el tesoro que te puede dar paz y salvación a tu alma. Y ese tesoro no es otro que Cristo Jesús. Cristo fue el que se hizo carne para que fuese posible que nosotros nos amáramos. Porque eso es imposible que tú y yo de manera natural lo hagamos, porque siempre vamos a preferirnos a nosotros mismos. Cristo fue el que hizo posible que fuésemos de alguna forma santos y que deseáramos la palabra de Dios, porque solo por medio de la fe en Él podemos nacer de nuevo. Él dijo que de Él hablaban las Escrituras y ellas no muestran la razón por la cual Él apareció en el mundo. Y esa es la razón por la cual estamos aquí en esta mañana. En un principio, escúchame, ya termino, no te preocupes, estoy que termino. En un principio, cuando el mundo fue creado, Él era el Logos. Era el Verbo de Dios. Por medio de Él se hizo el mundo. Cuando Dios dijo, sea la luz, ahí estaba Cristo haciendo la luz. Luego que el hombre pecó y se rebeló, el Verbo de Dios, el mismo que hizo el universo y todo lo que en él hay, la palabra se hizo carne, se hizo hombre. Jesucristo, la palabra viva de Dios, se encarnó. ¿Para qué? Te preguntarás. ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué lo necesitamos? ¿Para qué? Para que Él, viviendo una vida perfecta, pudiese darte la posibilidad de reconciliarte con Dios, para que tus pecados que has cometido desde el día que naciste puedan ser perdonados. Amén. Para que todos los pecados que hemos cometido contra Dios, los cuales merecen ser castigados en el infierno por la eternidad, fuesen puestos en su cuenta, en su cuerpo, en la cruz, pagando Él con su vida por tus pecados. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Solamente debes reconocer tus pecados, confesarlos, arrepentirte de ellos y creer que Jesús es quien puede rescatar tu vida y serás salvo. Yo te ruego, ven como un niño, ven a su regazo y escucharás las palabras más gloriosas y hermosas que jamás oirás en tu vida. Y son estas: tus pecados te son perdonados. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por habernos hecho nacer por medio de tu palabra. Y examínanos, Señor, para que podamos desear tu palabra como debemos hacerlo. Tiene muchos beneficios. Tiene muchos beneficios. No los olvidemos. Oremos, hermanos. Gracias, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Lo único que te pedimos después de terminar de escuchar y de predicar este sermón es que podamos, Señor, encontrar el tesoro que eres tú, lo glorioso que eres tú, por medio de ella, y podamos entregarnos como niños, hambrientos, a querer saber más de ti, no para fortalecer nuestra mente, sino para que eso quede en nuestro corazón. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra. En el dulce nombre de Jesús. Amén.